iglesia. En tu nombre, Señor, oramos y damos gracias. Amén. Amén. Gracias, doctor Sullivan. Muy bien, les recordamos que Pensando en Voz Alta es auspiciado por la Universidad Teológica del Caribe, Universidad Teológica del Caribe con instituciones tanto en el pueblo de Dorado como su campus principal en St. John's, Trujillo Alto, la Universidad de Interamericana, la Universidad Teológica de Puerto Rico. Tiene programas de institutos bíblicos, tiene grados asociados, bachillerato en artes, con especialidad en estudios pastorales, interpretación bíblica y educación cristiana, programa de certificados en música sacra. Este es un programa nuevo que la Universidad Teológica del Caribe está presentando, su programa de certificación en música cristiana, en música sacra, también con programa de maestría en ministerios cristianos, liderazgo ministerial, capellanía institucional, misiones, educación para la niñez y la adolescencia, consejería y cuidado pastoral. También tienen su programa de doctorado en ministerio, el DIMIN, con enfoque wesleyano pentecostal en la Universidad Teológica del Caribe en alianza con Pentecostal Theological Seminary PTS de Cleveland, Tennessee. Puede comunicarse con la Universidad Teológica del Caribe llamando al 787-761-0640, 787-761-0640 o al 761-0808, 761-0808. Igualmente puede ir a su página de internet utcpr.edu, utcpr.edu, Universidad Teológica del Caribe. Muy bien, vamos a nuestro tema para el día de hoy. Doctor Samuel Caraballo, bienvenido. Escuchaba por ahí que íbamos a estar haciendo algún repaso de lo que estábamos mirando la pasada semana. Exactamente. Así que saludos a todos los radioyentes y aprovecho eso para decirte que tenemos siempre en audiencia unos compañeros que después yo leo los comentarios, que hacen muy buenos comentarios y que agradecemos la presencia de ellos en el chat y le invitamos a que sigan participando. Algunas veces no podemos, nosotros casi no vemos el comentario, pero quizás Jesús lo puede ver más y quizás algunos de esos comentarios se pueden traer acá a la discusión. Hoy estamos, vamos a repasar y a tratar de dirigirnos de alguna manera hacia la visión que brota de la reforma protestante o las reformas protestantes, porque fue un movimiento heterogéneo, sobre la autoridad de las escrituras. La vez anterior comenzamos a buscar este concepto de autoridad, de dónde provenía, y desde el punto de vista bíblico, la autoridad obviamente tiene quizás dos fuentes fundamentales que son inherentes a la Biblia. Hablamos de la autoridad que proviene de la inspiración de la Biblia, estableciendo que la inspiración, no hay duda que es un concepto que nosotros los cristianos lo utilizamos y tomamos prestado principalmente del judaísmo, pero que la inspiración es el planteamiento del origen de la Biblia. O sea, la génesis de la Biblia tiene una base en Dios, inspiración del Espíritu Santo. En ese sentido, dado que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, la autoridad obviamente inicial de esa escritura viene en virtud a ser inspirada por Dios y que lo reconoce el Nuevo Testamento y obviamente el Antiguo Testamento. Dijimos también la vez anterior que aunque ese concepto de inspiración de la Biblia obviamente viene de la escritura hebrea, pero que la iglesia, especialmente la iglesia primitiva, siempre vio esa inspiración de la Biblia que tiene su base en la Biblia hebrea, pero la vio igual para los documentos cristianos. Es decir, si ustedes miran a Pedro, Pedro no solamente habla de que aquellos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino que posteriormente, en segunda de Pedro, se habla de los escritos que tenía la iglesia y se mencionan los escritos de Pablo, que también eran escritos inspirados. Yo creo que el concepto de inspiración que viene de la Biblia hebrea, la iglesia lo adoptó para toda la escritura. En términos generales, toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo los escritos cristianos. También tenemos otro punto que, aunque lo tocamos brevemente la vez anterior, es el concepto de
del contenido de la inspiración. O sea, la Biblia es inspirada, pero obviamente el contenido de las Sagradas Escrituras es revelación. Si la inspiración de la Biblia nos plantea el origen de la Biblia, ¿no? El elemento que la génesis de la Biblia está en el Espíritu Santo, también nos tiene que hablar que el contenido de la Biblia tiene un elemento fundamental que es la revelación del Dios, que obviamente de ese Dios que nos ama, que se ha revelado en la Escritura. Y cuando hablamos de la revelación, pues obviamente estamos hablando de una revelación con una intención clara. Tanto la inspiración como la revelación, que son elementos que le dan autoridad inherente a la Escritura, tienen un propósito redentor. Y obviamente en la inspiración y en la revelación, que hay un propósito redentor, son base fundamental para hablar de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y que al ser inspiradas, pues entonces se convierten, al ser inspiradas y al tener autoridad, al tener palabras reveladas, se convierte en fuente de conocimiento, de pensamiento, de fe y de conducta de la iglesia. Y en ese sentido, ese elemento es el que estamos enfatizando en estas primeras etapas. Mencionamos dos textos que aparece el concepto de inspiración, es en segunda de Timoteo 3, 16 al 17 y segunda de Pedro 1, 19 al 21. La vez anterior también clarificamos que aunque dentro del concepto judío, dentro de la visión judía, la inspiración tiene dos vertientes. Obviamente, una vertiente es la inspiración como un dictado, ¿no? Como un dictado que estaba presente dentro del judaísmo helenista, y la inspiración donde el ser humano colabora en el proceso de, obviamente, en el proceso de comunicar la revelación de Dios. En ese sentido, nosotros adoptamos la segunda postura, que me parece que fue la que fue adoptada por la iglesia, donde la inspiración no anula el aspecto humano. La inspiración no anula el aspecto humano, sino que la inspiración es una colaboración entre el Espíritu de Dios y el ser humano que se convierte en instrumento para esa inspiración. Y eso lo habíamos tocado la vez anterior. También en términos de la revelación, bueno, déjenme pararme aquí porque voy a hablar algunas cositas de la revelación que estaban implícitas en el programa anterior, pero no los tocamos de lleno. Así que Jesús, adelante para que mis compañeros también comenten al respecto. Muy bien, hemos estado escuchando este resumen relacionado con cómo inició esta serie que comenzamos la pasada semana, relacionada con las Sagradas Escrituras, la inspiración del texto sagrado, y estamos siendo conducidos por el doctor Samuel Caraballo. Así que vamos a darle la oportunidad a Nauri que nos traiga alguna reacción en este momento. Nauri Sánchez, la profesora. No, ciertamente, de verdad, estamos trabajando con lo que se había dialogado en el programa anterior en términos de estableciendo definiciones para poder entender esta doctrina que es tan importante para la iglesia. Estamos hablando de las escrituras, que es la guía, ¿verdad? De la vida cristiana, en la revelación, como habíamos mencionado, del mensaje redentor de Dios para nosotros, para la humanidad, y cómo a través del tiempo y de los años se ha interpretado, se ha entendido cómo esta palabra, mencionó palabras claves, inspiración, revelación y autoridad, que es lo que hemos estado trabajando hasta, vamos a llegar a la reforma, pero hasta estos tiempos donde todavía como creyentes nosotros hacemos esa afirmación de que la palabra de Dios es viva y que tiene relevancia y pertenencia para nuestros días. Así que vamos a ver cómo se desarrolla y cuando lleguemos a la reforma, ¿verdad? Algunos puntos interesantes que se van a tocar en ese aspecto. Doctor Samuel Sullivan. Bueno, sí, creo que es buenísimo e importante aclarar estos conceptos, porque típicamente, especialmente inspiración, revelación, iluminación, se usan muchas veces de forma sinónima y no son sinónimas, ¿verdad? Ahora, yo quisiera simplemente hablar también, añadirle a los versículos que ya se nombraron Hebreos 1, porque en Hebreos 1 tenemos el indicador de la continuidad
de esa inspiración y revelación. ¿Ves? Que se reconoce el movimiento histórico de la revelación como progresiva, que en el pasado nos habló en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y por ahí siguió. Entonces hay una continuidad de revelación en la persona de Jesucristo y la encomienda del contenido de la inspiración, que es la revelación. Y aquí quiero enfatizar un poco más el hecho que revelación tiene que ver con el contenido de aquello que encuentra su fuente en la inspiración, Dios. Y que esa revelación particular de las escrituras no continúa. Es decir, eso ha cesado. Y enfatizo eso porque hay aquellos hoy que están enseñando que hay nueva revelación. ¿Ves? Y que ellos reciben nueva revelación. Entonces, según nuestra tradición y teología bíblica, el contenido que es la revelación, lo que Dios ha deseado dejar conocer, ya se ha plasmado en la escritura. Lo otro que quisiera plantear es el issue, y yo no sé si Samuel lo iba a trabajar más tarde, pero es el issue que hoy en el pensar moderno se rechaza, en la teología moderna, se rechaza la autoridad del autor original. Es decir, que esos autores que afirmamos que fueron usados, guiados, inspirados por el Espíritu Santo, que lo que se llama la teoría de la intencionalidad del autor se rechaza. No. Pablo escribió para lo que él quiso escribir para su tiempo. Para nosotros no le tenemos que poner ninguna atención a la intención de Pablo en lo que él escribió. Es decir, cancelan el carácter de inspiración de aquello revelado, y que hoy nosotros estamos libres, como libres pensadores, de hacer del texto lo que yo quiera hacer del texto. Que yo no tengo que atender a la intencionalidad del autor original. Entonces, esto simplemente despacha el carácter de inspiración de la revelación. Y vemos esto en muchos de los pensadores modernos, postmodernos. Y si a alguien le interesa mirar este debate de forma, pero seria, Van Hooser ha escrito una obra extraordinaria, se llama Is There Meaning in the Text? ¿Hay sentido en el texto? El texto sigue teniendo sentido en la intención del autor. Y él escribe una obra maestra, teológica, exegética y filosófica, debatiendo con los nuevos pensadores que despachan la continuidad de la inspiración y del contenido de la revelación. Ajá, Nos cayó el audio. Bueno, perdóname, que es que estoy... Me escuchan, ¿verdad? Escuchamos, sí, pero ¿me escuchas tú, Samuel Caraballo? Sí, a ti, yo te escucho. Es que estoy siguiendo mirando las dos pantallas. En una tengo el Zoom y en la otra tengo el Facebook. Y todavía en el Facebook Sullivan está hablando, así que de momento dije, espérate, algo pasó aquí con el audio, pero es que obviamente el Facebook está... sí, el Facebook está retrasado. Sí. Queríamos decirle a nuestra gente que puede compartir sus comentarios a través de la página de Facebook de 104.1 FM Redentor. Estamos transmitiendo en vivo, así que puede entrar a la página de Facebook y también compartir con nosotros sus comentarios relacionados al tema para también poderlo compartir con nuestra audiencia. Adelante, doctor Samuel Caraballo. Sí, solamente quiero para que los oyentes ¿verdad? No nos entiendan bien. El concepto que Samuel introduce y que estamos de acuerdo con él en términos del cesacionismo de la revelación original, lo que es importante explicarle a los lectores,
a los que nos escuchan que no es que estamos de acuerdo con el cesacionismo de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, nosotros creemos en los milagros, creemos en los dones espirituales. Eso no ha cesado. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Lo que estamos hablando es de la revelación que fue compartida con los agiógrafos, ¿no? Con los hombres santos de Dios, y que ellos luego comunican y es la revelación que luego pasa a la Biblia, a la autoridad de la Biblia en términos escritos. Pero ese punto me gustaría tocarlo porque a manera de repaso, porque es una de las grandes discusiones que tenemos en el mundo posmoderno. Y es que ese concepto de la revelación, de Dios se revela. Obviamente la inspiración de las escrituras trae la revelación del Dios de las escrituras. Y Dios se tiene que revelar porque no tenemos formas. En cierta medida, la revelación natural que se da en la naturaleza, la general que se da en la naturaleza, quizás podamos captar cosas de Dios a través de su creación. Pero el conocimiento de Dios, ese Dios que es espíritu, ese Dios tan grande que no está al alcance mío, la revelación de él se hace disponible a nosotros a través de principalmente a través de la escritura, que es una revelación especial, ¿no? La reescritura nos muestra realmente quién es ese Dios tan grande. Por lo tanto, la escritura es fundamental para poder entender el carácter, la naturaleza, los propósitos, la voluntad de Dios. O sea, es muy difícil que un ser humano pueda decirte, yo entiendo la voluntad de Dios, o yo entiendo el propósito de Dios, o yo conozco el carácter de Dios, o conozco su naturaleza, sin acudir a las Sagradas Escrituras. Quien te lo diga, pues tenemos problemas rápido con ese tipo de personas. Quizá en ese sentido es el planteamiento del cesacionismo de la revelación original, ¿no? Entonces, ahora esa revelación que fue dada por Dios y fue recibida por personas y también por grupos, ¿no? Porque también en el Sinaí la revelación que se da de Dios la recibe Moisés, pero de alguna manera el pueblo también la recibió. Esa revelación, la manera de proclamarla fue de manera oral principalmente, ¿no? Los hombres de Dios que recibieron esa revelación dieron testimonio. Es un testimonio, y cuando hablamos de testimonio normalmente hablamos del testimonio oral, puede haber testimonio escrito, pero el testimonio primero fue oral. Ellos transmitieron esa revelación de Dios en su lenguaje al pueblo, porque era una revelación para ser transmitida, porque necesitábamos conocer a ese Dios que se había revelado. Ahora, posteriormente en la historia, a través de la historia, esa revelación pasa a ser escrita. Claro, tenemos que entender que la revelación oral, cuando se escribe, aunque se mantiene el mensaje, vamos a decir, lo primario de esa revelación, cambia la estructura, porque no es lo mismo hablar que escribir. Y entonces aparecen otros elementos que están presentes dentro de esa escritura, porque la escritura está hecha para que la gente la entienda y está hecha para que la gente se persuada frente a esa revelación. Y así que de alguna manera esa escritura llega a nosotros, que somos los oyentes, los lectores, y nosotros a su vez la vamos transmitiendo a generaciones. Hay un planteamiento importante, es si en todas esas etapas de la revelación hay inspiración divina, y en qué medida, que realmente es lo que se cuestiona mucho hoy en términos de esas etapas de la revelación. Ahora sí, yo creo que Dios estuvo presente en cada proceso y el Espíritu Santo estuvo dirigiendo cada proceso. Yo no caigo, ¿verdad?, en el extremo de decir que en cada proceso, bueno, todo fue, yo creo que en cada proceso, sin yo darle muchas explicaciones, Dios estuvo presente, ¿no?, en cada etapa. Y hoy podemos recuperar esa revelación primaria a través, obviamente, de las escrituras, del estudio de las escrituras, de reflexión de la escritura, del exégesis de las escrituras y ante todo de la proclamación de la escritura, porque la palabra de Dios, al proclamarse, se hace presente, como decía Lutero, y un adelanto, hace presente a la palabra viva, que es la revelación completa de Dios, y que dentro del libro de los Hebreos, esa revelación que es progresiva,
se manifiesta plenamente en la persona de Jesucristo. Así que en ese sentido, eso es lo que hemos tratado de explicar. No sé si alguno de ustedes quiere reaccionar, pero adelante. Sí, Caraballo, quería mencionar que trajiste un punto muy importante. Esto de la inspiración, revelación y el contenido bíblico trae muchas preguntas a los que están estudiando y podemos ver que hay diferentes opiniones, cómo fue el proceso de revelación, cómo fue el proceso de inspiración. Está cada una de las palabras que están ahí escritas fueron reveladas o simplemente algunas porciones. Pero mencionaste algo muy importante, que es que en todo el proceso el Espíritu de Dios estuvo, ¿verdad?, dirigiendo cada uno de ellos. Incluso cuando se habla de la canonización de los libros que hoy los tenemos contenido, la gente hace preguntas, pero ¿quién estipula que ese sí, ese no? Cuando uno va a estudiar esa parte teológica, y la realidad es que hasta esos procesos nosotros tenemos que ver la intervención divina para que entonces hoy nosotros podamos tener las escrituras que nos han revelado a ese Dios que de otra forma, ¿verdad? Sería muy difícil conocer a profundidad en términos de su carácter, pero sobre todo en términos de su relación con la humanidad y su deseo de redención de esta humanidad. Así que esa dirección, esa intervención divina en todo el proceso, uno no va a poder descartar y entender que hay cosas que como seres humanos tenemos nuestras finitudes. No podemos entender todo lo divino, pero sí las escrituras nos ayudan a por lo menos comprender estos procesos, parte de ellos en sí. Doctor Sullivan, si tiene alguna. Bueno, quisiera, ¿verdad?, acompañar a Nauri y a Samuel, que han traído un punto muy importante, y quisiera primero, para aquellos que les interesa mirar a este tema más de cerca, Paul Manier ha escrito un libro titulado La inspiración de la palabra, y note que lo que acaba de Samuel y Nauri traer nos presenta un cambio muy importante a la forma que a nosotros se nos ha enseñado la inspiración, porque tradicionalmente se nos ha enseñado que la actividad de inspiración del Espíritu Santo se limitó a sus autores. Y lo que nosotros estamos compartiendo es que la obra del Espíritu Santo en el desempeño de esa inspiración y revelación trasciende y no se limita a la inspiración dada a los autores originales, sino que hay una continuidad pneumatológica entre el producto del autor originalmente inspirado, el desempeño de inspiración y guianza, dirección de esa inspiración continúa. Por ejemplo, cuando hablamos del carácter de redacción del texto, cuando hablamos de las diferentes cánones teológicos interiores al texto, cuando hablamos ahí, lo que estamos afirmando es que entendemos que todavía la superintendencia del Espíritu Santo continúa. Es decir, que el texto de su pasado oral a su trayectoria literaria, de redacción, etcétera, no estaba a la misericordia de esos seres humanos y de esas tradiciones sociales, culturales, políticas, teológicas, sino que la superintendencia del Espíritu Santo continuó hasta el cierre del canon bíblico, y que esa superintendencia, y aquí ahora yo le voy a añadir, creo yo, continúa por la obra de iluminación del Espíritu Santo. Que la iluminación del Espíritu Santo se da dentro de la contextualidad, el carácter contemporáneo del lector, donde se preserva la autoridad inspiradora, el contenido revelado, pero iluminado ante su nueva contextualidad.
pero no contradiciendo lo ya inspirado o lo ya revelado. Entonces, esto me parece nos ayuda muchísimo a ver la naturaleza dinámica contemporánea de cómo la palabra de Dios continúa hablando a su contexto, a sus realidades, cómo la palabra y el Espíritu Santo continúa informando el comportar, los valores, los principios del reino de Dios. Muy bien, doctor Caraballo, me parece que Sullivan se resumió el tema, ¿verdad? Pero... Impresionante, pero me parece que Sullivan le ha dado el redondeo fundamental a esta primera parte y que los oyentes importantes que están aquí mirar esos tres conceptos que Sullivan añade, ese tercero que estamos muy de acuerdo, el concepto de inspiración, el concepto de revelación en todas sus partes y procesos y el concepto de iluminación para preservar la autoridad de las escrituras, mantener su contenido de revelación ante toda redentora, porque la revelación de Dios es redentora dentro de un contexto particular, los contextos particulares, porque la historia ha tenido diferentes contextos y la Biblia ha sido pertinente en cada contexto de la historia, como hoy también lo es. Y esa es la gran maravilla del Espíritu Santo. Quizás hay una dimensión del Espíritu Santo que normalmente las iglesias no le han dado mucha importancia. Y es ese elemento de que el Espíritu Santo tiene esa capacidad y ese poder para preservar esa autoridad, ese contenido de revelación redentora en cualquier contexto donde la Biblia se proclama o se enseñe. Y ahí en ese sentido no podemos desconectar, y yo creo que es bien importante este punto, el estudio de las Sagradas Escrituras no se puede desconectar de la presencia del Espíritu Santo. Yes. Algunas veces es una de las cosas que se ha hecho, quizás ahí es donde se ha perdido algunas cosas, a veces que concentramos el estudio de la Escritura en lo meramente cognoscitivo e intelectual y académico. Y se nos olvida que dentro de ese concepto intelectual académico necesario tiene que estar también esa presencia del Espíritu Santo que ha acompañado la interpretación de la Escritura a través de la historia. Sí, Samuel, ¿te puedo interrumpir un momentito? Sí, no, adelante. Y quiero recomendar un libro en ese tema que le está dando ahí a la cabeza el clavo. Es Gordon Fee, el reconocido y mundialmente respetado exégeta de Pablo y el Espíritu. Escribe un libro, Listening to the Spirit in the Text, atendiendo o escuchando la voz del Espíritu en el texto. Y lo que él resalta en ese texto maravilloso, él dice, mira, el griego, el arameo, el latín, el francés, la exégesis, la redacción, muy bien. Pero si en todo eso no se está atendiendo a la voz y la dirección del Espíritu Santo, lo único que tú tienes ahí es letra muerta. Y él entra ahí entonces al el elemento esencial de nuestra sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo que continúa, que el autor continúa haciéndose presente para que se entienda, no solamente se lea, se entienda esa presencia de Dios en esa palabra. Y el título es Listening to the Spirit in the Text. Déjame, míralo aquí. Listening to the Spirit in the Text. Una maravillosa obra de un exégeta que tiene todo el respeto mundial de ser exégeta, pero entonces como pentecostal dice, miren hermanito, si no estamos atendiendo a la presencia del Espíritu Santo en ese texto, hemos perdido el tiempo con griego, arameo, latín y lo que sea, porque lo que estamos viendo es la letra muerta. Por otro lado, Caraballo y Sullivan y Nauri, me parece que hay otro ángulo que quizás la iglesia ha descuidado también, ¿verdad? Y es el ángulo de que muchas veces me parece que no vemos al Espíritu Santo en esa función de revelarnos la palabra, ¿verdad? Sencillamente el Espíritu Santo lo podemos ver manifestado en muchas cosas, en dones, en lenguas, en danzas, en otro tipo de ministerio, pero cuando vamos al texto, al estudio de la palabra,
como que no invocamos al Espíritu Santo, no permitimos que el Espíritu Santo nos ayude con ese elemento de la interpretación del texto, que me parece que es de las cosas más importantes dentro del estudio de la Biblia y la interpretación bíblico-teológica. Y Nauri, si tienes algo. Se debe distinguir esa obra, no se debe de confundir con la obra de revelación. La obra de revelación ya ocurrió. La obra del Espíritu Santo, después de plasmar la revelación, es iluminación. Y muchas veces se confunden estas dos actividades del Espíritu Santo, resultando a veces creyendo que el Espíritu Santo me va a dar nueva revelación. No, la revelación ya se dio. El Espíritu Santo nos va a capacitar para conocer y entender lo ya dado. No es que va a llegar algo nuevo. Que fue un problema durante la Reforma Protestante con los neumáticos, con Lutero y Calvino, que tuvieron un problema con esto. Pero más adelante quizás hablamos de esos neumáticos. Sí, de hecho, vamos a hablar de eso. Pero es interesante, quizás es que no hemos ayudado a la gente, quizás hoy tenemos que hacerlo, a entender que hay una diferencia de procesos. Una cosa es la inspiración, que nos afirma que el origen está en el autor principal, que es Dios, y nosotros como cristianos lo vemos trinitariamente. Está la revelación, que obviamente es transmitida a través de la inspiración, es el contenido de la escritura, por eso se llama la escritura, no hay dos escrituras, hay una escritura, y ese contenido de la revelación se ha plasmado, o como dicen algunos, se ha cristalizado en el texto. Ahora, la ventaja que tenemos de esa revelación, que por ser una revelación que viene del Espíritu es dinámica, y que hoy a través de la iluminación podemos darle nuevas contextualizaciones a esa revelación. O sea, no es que cambiamos la revelación ni que tengamos nuevas revelaciones. Yo creo que ahí no está la confusión. Hay gente que de alguna manera en su estudio de la escritura es iluminado para ver una dimensión de la revelación aplicada al contexto, y quizás se confunde, diga, no, Dios me reveló algo nuevo. No, Dios no te está revelando algo nuevo. Es que lo que está en la revelación cristalizado en el canon, ahora en este contexto, el Espíritu Santo te ha permitido ver una dirección contextual a esa revelación. Yo creo que quizás es que nosotros también tenemos que orientar un poco más en las iglesias sobre esto que estamos hablando aquí, ¿no? Inspiración, revelación, iluminación. Entonces, entender, los oyentes nuestros, entender que eso es obviamente lo que tenemos, la iglesia tiene, y que tiene que compartirlo para evitar que algún hermano o alguna hermana en su estudio particular de las escrituras piense que Dios le reveló, entre comillas, algo nuevo, y él dice que es una revelación. Quizás es el concepto que tiene que cambiarlo. Es decir, no, Dios me permitió ver una dimensión de la revelación que responde a este contexto y que no es algo nuevo, porque eso le pasó a todos los grandes hombres a través de la escritura. Cuando veamos la Reforma vamos a verlo, que la revelación de Dios tomó un elemento contextual a través de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces yo creo que esos son algunos conceptos que quizás nos ha traído dificultad, especialmente porque tenemos mucha gente en los púlpitos que tiene poca formación teológica. Y ha sido un dilema, es un dilema, ¿no? No estamos menospreciando, ¿no? Que hay hombres que Dios ha llamado, mujeres que Dios ha llamado, pero frente al llamado que Dios hace hay una responsabilidad humana de prepararnos, de luchar, de estudiar. Y aunque Dios los ha llamado, hay gente que no ha sido responsable con la formación teológica que corresponde. Porque obviamente, ¿qué es el mensaje que usted predica el domingo? El mensaje no es otra cosa que tratar de interpretar la vida humana desde la perspectiva teológica. Por lo tanto, la teología, la Biblia, tiene que ser un elemento fundamental. Usted puede predicar. ¿Okay? Entonces, esa dificultad que hemos tenido en la formación, quizás hoy nos trae algunas dificultades en algunos contextos. No sé si Nauri, que está loca por hablar. Es que quería volver al punto que mencionó Jesús y hablar entonces en términos de la iluminación. Jesús menciona que, y yo vengo de un contexto pentecostal, donde hemos limitado la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente
a unas áreas particulares, el énfasis sobre el bautismo en el Espíritu, la manifestación de los dones espirituales. Entonces nos hemos concentrado en eso y hemos quizás relegado, olvidado poder enfatizar en que es mucho más que eso. Precisamente cuando hablamos de lo que es la iluminación bíblica, ¿verdad? Es ese proceso en el cual el Espíritu Santo de Dios va a ayudar a la persona a comprender esa verdad de la palabra de Dios a la luz y a la realidad del contexto. ¿Qué ocurre si uno, como decía el doctor Sullivan, llega al texto sin esa ayuda del Espíritu Santo? Pues cuántas interpretaciones no hemos escuchado, ¿verdad? Que realmente salen de lo que el autor quería decir, que no se conforman en términos de las doctrinas que creemos, porque precisamente no se han sido dirigidas por el Espíritu de Dios. Así que, y además, eso muestra esa continuidad que hemos venido hablando de la obra del Espíritu Santo en el proceso de la revelación bíblica y aún de la iluminación. Pero me parece que sí. Como cristianos, como pentecostales, debemos ampliar nuestro entendimiento de la obra del Espíritu Santo, que no solo es en un aspecto de los dones espirituales, sino de hacernos entender la revelación divina por medio del estudio de la palabra en ese proceso de iluminación. Quisiera seguir ahí lo que Nauri y Samuel han planteado, es sobre iluminación. Y aquí creo que yo necesito ser claro que cuando hablamos que el Espíritu Santo ilumina la revelación ya dada, no quiere decir que esa iluminación ahora se convierte en una nueva revelación. No. La iluminación, entiendo yo, es el Espíritu Santo respondiendo a quien yo soy en mi contexto y en mi comprensión. Que cuando me acerco al texto, ¿cuántas veces me ha sucedido? Y no dudo que le ha sucedido a muchos. Yo leo un texto que lo he leído 100 veces y ahora siento volver a ese texto y el texto me habla a mí de una forma que nunca me habló antes, que capté algo en la verdad de ese texto, que en todas esas lecturas anteriores no las capté. Yo digo, wow, ahora eso no es nuevo. Eso siempre estuvo ahí. Correcto. Pero el Espíritu Santo, conociendo mi necesidad, conociendo mi contexto, ante esa lectura hoy, en ese momento, ilumina, resalta una verdad ya presente que yo no había captado. Pero eso no constituye ahora que esa iluminación es equivalente a palabra de Dios. Porque mira, el Espíritu Santo me la iluminó. No, iluminación nunca resulta en ser equivalente a palabra de Dios. Entiendo que la iluminación es la capacitación personal, contextual del texto a la vida de ese lector o lectora, para capacitarlo a mejor entender y asumir esa verdad en su vida. Pero el hecho que el Espíritu Santo la esté iluminando no la convierte en una nueva autoridad. El Espíritu Santo me iluminó y ahora esto es palabra de Dios. No se puede cuestionar. No, es una acción, una actividad pneumatológica personal, íntima, dirigido al lector en su necesidad, en su contexto, pero que no representa que ahora eso tiene el mismo valor o la autoridad de el Espíritu Santo como palabra de Dios. No, una palabra que me ayuda, me capacita, me ilumina, me dirige, me orienta a mí, y que el Espíritu Santo puede tomar ese mismo versículo y en otro contexto iluminarlo a mí de otra forma, porque responde a mi necesidad dinámica contextual. Clavayo, nos está quedando unos 5 minutos, así que... Pues entonces déjame redondear para no comenzar un tema nuevo, porque ya quería ahora empezar ya con la reforma y obviamente con algunos fundamentos entre esa autoridad de la escritura versus la autoridad de la iglesia, que básicamente se va a dar en la reforma. Pero antes de eso, se mencionó el concepto de revelación progresiva y redentora. Yo creo que es importante el concepto de revelación progresiva. Es un concepto amplio y
y muy importante. Y yo creo que es un concepto, o por lo menos un planteamiento teológico que la iglesia ha hecho, especialmente reconociendo que nuestra Biblia tiene 2 testamentos y que ambos testamentos los consideramos inspirados por Dios. Ahora, es importante entender que la revelación progresiva, y conforme al libro de los Hebreos, nos lleva a la revelación plena de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento, claro que hay revelación de Dios. Dios se ha revelado y se le reveló a los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero la revelación, como dice el escritor de los Hebreos, plena y completa, se da en la persona de su Hijo, que se llama Jesucristo. Y ese planteamiento cristiano, que yo sé que los judíos lo resisten en cierta medida, es un planteamiento medular dentro de la autoridad de la Biblia. O sea, 2 conceptos que tenemos que, para poder entender toda esta realidad de la Biblia, es que sí es progresiva y que también la revelación es redentora. Es decir, Dios no se revela porque quiere revelarse. Dios se revela porque tiene también un propósito redentor para el ser humano. Entonces, en ese sentido, esos 2 conceptos plantean dentro de la autoridad de la Biblia elementos bien importantes. Cuando yo digo progresivo, lo que estoy diciendo es que sí, que Dios se reveló en Génesis y se reveló en Éxodo y se reveló en Deuteronomio, pero que ese texto que sirvió de fundamento para la revelación de Dios, el mismo espíritu que inspira va añadiendo a esa revelación, vamos a decir, primigenia, esa revelación básica, se fue añadiendo otros elementos. Y eso obviamente la educación es así. Uno no aprende todo de cantazo. Uno tiene que tener un fundamento y unas bases, y sobre esas bases va subiendo el conocimiento. Y así es la revelación. La revelación tuvo una base primigenia, pero que el Espíritu Santo fue añadiendo a esa revelación básica, la revelación hasta que llegó el momento completo, como dice el apóstol Pablo, hasta que se cumplieron los tiempos y apareció Jesucristo, que obviamente es la revelación plena de Dios. Por otro lado, el elemento redentor. Hay gente que le pregunta a uno, ¿es importante toda la Biblia? Bueno, toda la Biblia es inspirada. Fíjate que el texto dice que todo es inspirada. Claro que dentro de la Biblia hay datos y contenidos que tienen un nivel mayor de relevancia que otros. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que no sean inspirados. Lo que quiere decir que dentro del proceso redentor, Dios va a utilizar todos los contenidos de la Biblia para cumplir un propósito redentor en el ser humano. Quizás cosas, por ejemplo, la genealogía. La genealogía, yo me pongo a leer esa genealogía y me duermo. Si yo me pongo a predicar de la genealogía, me duermo. Pero ¿cuán importante es la genealogía? Sí, porque dentro del proceso redentor de Dios, las genealogías tienen una importancia una grande para poder entender ese proceso redentor de Dios. Así que en ese sentido, he ahí el valor y la autoridad de la Escritura como revelación progresiva y como revelación redentora. Gracias, doctor Samuel Caraballo. Esto es Pensando en Voz Alta. Estamos llegando al final del programa para el día de hoy. Nos vamos a estar escuchando el próximo martes a las 9 de la mañana. Les recordamos que tanto el doctor Samuel Sullivan como el doctor Samuel Caraballo nos estarán acompañando en un poderoso viaje a Israel para el mes de junio 26 a julio 10, junio 26 a julio 10 del 2022, un viaje a Israel y un crucero por las islas griegas. Así que llame al 787-751-1310, 787-751-1310 para que obtenga más información sobre este crucero, pero si desea estar con nosotros, hágalo pronto, ya que se están llenando rápidamente los cupos para este importante viaje a Israel para el próximo año. Jesús, ayúdame para yo prepararme bien para el viaje. ¿Qué es eso de poderoso? Porque necesito saber, ¿verdad? Cómo tienes que llevar la capa. Que vamos a un viaje, pero eso de poderoso me lo necesita aclarar un poco para yo prepararme.
Te lo aclaro. Es que va a estar caliente, va a estar haciendo sol. No, caliente también, tropical. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima semana en Pensando Que le en guarde a Muchos saludos, todos. muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén.